les mencioné que lo poco de apoptosis es lo que nos interesa. Entonces vimos necrosis y vimos apoptosis. Y les dije que incluso para fines de la evaluación, todo lo que se refiere a todo el mecanismo de apoptosis no lo tomó en cuenta. ¿Sí? Entonces ustedes no se preocupen en leer cómo va, bueno, quien quiera lo puede hacer, cómo van las fases de la apoptosis, pero nosotros estamos viendo más que todo conceptos generales. Ahora, quien es más acucioso puede entrar a lo que es ya todo el proceso de apoptosis. Le respondí con eso. Adaptación, ya lo vimos anteriormente. Entonces terminamos con necrosis y apoptosis la semana pasada. Hasta ese contenido es que entra en el parcial que no sé cuándo lo van a programar. Entonces, tienen que ir leyendo desde ya para ir aclarando dudas. Entonces, el tema que vamos a iniciar el día de hoy ya es el tema 2. Ya no tiene nada, para fines de evaluación, no tiene que ver con el tema anterior. Este es tema nuevo. Entonces, déjenme que les comparta la, la, la pantalla. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Bueno, entonces, dígame. Ah, sí. Sí, no he iniciado. Bueno, entonces nosotros en el tema anterior vimos todo lo que se refería a lesión celular, ¿verdad? Y que tiene que ver con lo que es los aspectos de una enfermedad. Entonces, que eran etiología, patogénesis, cambios morfológicos y significado clínico. Entonces, este ya sería los cambios que vamos a encontrar en un paciente. Mientras que si miramos el lado izquierdo, es el lado que está sano, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver que la lesión en el organismo va a provocar una reacción, porque si no, se destruye todo el tejido. Entonces, se desarrolla el proceso de inflamación. Es el proceso, como les decía la vez pasada, se inicia tan pronto como está la lesión.
Entonces, no es que todo vaya siendo por etapas. Ya tenemos la lesión, ya se inicia la, la inflamación, ya se produce el proceso de regeneración. Bueno, entonces, con eso, nosotros vamos a ver que se va a dar ese proceso de inflamación. Yo inicié con los mediadores químicos de la inflamación porque son las sustancias que van a dar origen a que suceda la inflamación. Entonces, cuando ya en la siguiente clase ustedes vean la inflamación aguda, se van a ir mencionando estos mediadores. Espero pongan atención porque miren, no es que profundicemos en los mediadores químicos, porque es un tema muy amplio. Otra cosa es que ustedes van a ver que aquí los mediadores que se van a mencionar están relacionados directamente al proceso de inflamación, porque van a ver ustedes en otros temas que estos mismos mediadores pueden tener otras funciones que no vamos a mencionar aquí, porque no son motivo del tema. ¿Me di a entender con eso? Jóvenes, Sí, doctora. porque ustedes van a pensar que solo para esto es que van a estar esos mediadores y no es así. Pero no se mencionan aquí porque no tienen relación directa con la inflamación. Entonces, nosotros vemos que todo el proceso de inflamación y de lesión y de reparación y de mediadores químicos tiene desde tiempos muy antiguos que ya han estado estudiando sobre eso, ¿verdad? Y eh, entre los que han estudiado está este señor Sir Thomas Lewis, que él fue el que empezó a investigar sobre los mediadores químicos, enfocándose en la histamina, ¿verdad? Y ya de ahí se empezó a estudiar más en relación a ellos. Y se sigue estudiando para encontrar eh, cómo poder controlar esos mediadores, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces que son varios, ¿verdad? Que van a ser los que van a dar origen a que se desarrolle la inflamación. Entonces, vamos a nosotros como en la lesión, también vamos a ver que hay ciertos principios generales. No sé si se los puse todos aquí, pero son importantes para que comprendamos el proceso. Entonces, vemos aquí que los mediadores químicos se pueden derivar del plasma, ¿verdad? Del plasma sanguíneo, o las células lo van a producir localmente en el sitio de la lesión. Los derivados del plasma los tenemos circulantes, pero están inactivos. Entonces, eso es importante, porque si no se desarrollaría
un proceso y podríamos fallecer con esa situación. Entonces, ellos están en forma inactiva. Si hablamos de los que están en el plasma, vean ustedes que los produce el hígado, ¿verdad? Y tenemos específicamente los que se activan a partir del factor 12, que son el sistema de sinas, el sistema de coagulación y el de fibrinólisis. Y también la activación del complemento y proteínas de fase aguda. Todos ellos se van a producir en el hígado, mientras que estar en células. Si vemos, esto es importante, miren, porque después van a comprender cuando se hable de cada uno de ellos. Entonces, hay unos que están como gránulos, ¿verdad? Y ahí encontramos las aminas vasoactivas y enzimas que están en los lisosomas. Ahora, hay otros que no están, pero sí se van a sintetizar en el momento que se van a necesitar. Y entonces aquí también se le llama síntesis de novo, ¿verdad? Que es recién sintetizados. Entonces aquí vamos a tener metabolitos del ácido araquidónico, el factor de activador de plaquetas, citocinas, óxido nítrico, radicales libres derivados de oxígeno y neuropéptidos. Vean, aquí pongan atención que dice solo citoquinas. Y vamos a ver más adelante, cuando veamos esto, a qué nos estamos refiriendo. Entonces, todos estos se sintetizan en el sitio de lesión. Cuando tenemos esta situación que pueden estos mediadores pueden ejercer, ustedes ven, función en la propia célula que los produce, o pueden tener su acción sobre células adyacentes, o puede ser que lleguen a distancia a través de un estímulo endocrino, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes ven, las células tienen receptores. Sobre de ellas es que va a funcionar ese mediador químico, ¿sí? Entonces, puede ser directo, puede ser a la adyacente y puede ser muy a distancia. Entonces, aquí vemos que al unirse a esos receptores específicos sobre las células diana, ahí es donde van a ejercer su función. Sí, otros pueden hacer que se liberen moléculas secundarias, ¿verdad? O sea, no son ellos directamente, no, que son moléculas secundarias para funcionar, y en ese caso pueden ya sea que hagan más grande el proceso o que funcionen como lo contrario, ¿verdad? Detener el proceso. Los mediadores van a actuar sobre una o unas células blanco, o puede ser muy amplio su
su función. Esto lo encuentran en el documento. La función es regular. ¿Por qué? Porque si no, una vez funcionan y se desactivan con rapidez, porque si no, pueden también provocar más daño, ¿verdad? Entonces, por eso se desactivan con mucha rapidez. Bueno, dentro de los mediadores químicos, nosotros vamos a encontrar varios, ¿verdad? Y entre ellos vamos a encontrar las aminas vasoactivas. Vamos a encontrar las proteasas del plasma, el ácido araquidónico y sus metabolitos, el factor activador de plaquetas. Vean que son varios. El óxido nítrico, constituyentes de los lisosomas, de los neutrófilos. Aquí específicamente se está hablando de los gránulos que están en los lisosomas. Radicales libres derivados de oxígeno, neuropéptidos y citocinas. Nuevamente solo aparece como citocina, pero más adelante vamos a ver un poco más. Entonces, las aminas vasoactivas son la histamina y la serotonina. Cuando se habla de la histamina, vemos nosotros que está distribuida en todos los tejidos, ¿verdad? En los mastocitos, principalmente adyacente a los vasos sanguíneos, ¿verdad? A basófilos y plaquetas circulantes. Entonces, pero principalmente en los vasos, ¿verdad? Entonces, la histamina, habíamos dicho, que está en gránulos dentro del mastocito. Y al haber estímulo, libera esos gránulos para ejercer su función, ¿verdad? Entonces, estos son los estímulos que pueden hacer que se libere. Y vean que son varios, ¿verdad? La lesión física, traumatismos, térmica, reacciones inmunológicas, en procesos alérgicos se libera histamina. Por eso es que se dan antihistamínicos. Fragmentos del complemento que se llaman anafilatoxinas. También vamos a encontrar proteínas liberadoras de histamina, que se derivadas de los leucocitos, y ciertas citocinas. Específicamente, aquí aparecen dos nombres, miren, interleucina 1 y la interleucina 8, ¿verdad? Y neuropéptidos. Entonces, cuando se habla de neuropéptidos, específicamente hay varios. Entonces, aquí específicamente lo relacionamos con la sustancia P, ¿verdad? Entonces, todos ellos pueden hacer que se libere histamina. Entonces, ¿qué va a provocar la histamina? Va a provocar dilatación, vascular, ¿ya? Entonces, y permeabilidad. Entonces, este es se puede decir que es el principal y es el que está inmediato en una respuesta inflamatoria. Puede causar contracción del endotelio en las válvulas. La
tomen en cuenta bien que la histamina, que es una amina vasoactiva que se encuentra dentro de gránulos, es el principal mediador que inicia los cambios en inflamación de permeabilidad y de vasodilatación. La serotonina tiene efectos similares a la histamina. Sí, entonces no más nada que decir de la serotonina. Entonces, cuando hablamos de las proteasas del plasma, aquí vamos a tener tres proteasas y se habla del sistema de complemento, perdón, el sistema de regulación, el sistema de complemento y se habla del sistema de cininas. Todos estos están dentro del plasma, pero están en forma inactiva, porque si no habría población intravascular, ¿verdad? Y nos moriríamos. O se activa el complemento, si no hay nada, y provocaría también reacciones. Entonces, están inactivos. Ahora, para que se activen esos tres que les mencioné, tiene primero que va a activarse el factor 12 de la coagulación, porque él es el que da la pauta para que empiece el proceso que los procesos que se van a dar en la inflamación. Les puse este cuadro porque si miramos lo lila es la cascada de coagulación. Si miramos el como transparente con letras moraditas, esto del complemento. Después las diferentes eh, eh, proteasas, ¿verdad? La de coagulación, la del complemento y el sistema de cininas. Entonces, el factor que va a dar inicio a todo esto es el factor 12 que se produce en el hígado. Entonces, ¿cuándo va a suceder eso? Cuando pueda encontrar membrana basal, plaquetas activadas o colágeno. Tiene que haber algo de esto para que se active el factor 12. Entonces ya da origen al factor 12A. Vemos nosotros que, miren, no estamos viendo aquí toda la cascada de coagulación, porque como les digo, no es motivo del tema. Entonces, pero vemos que el factor 12A va a activar a la protrombina. Entonces, esta ya activada nos va a dar origen a la trombina, ¿verdad? Y entonces la trombina, pues sus productos pueden causar adhesividad a leucocitos, al endotelio, puede provocar proliferación de fibroblastos. Y la trombina va a desdoblar al fibrinógeno para generar fibrina. O sea, esto también está inactivo. Entonces, esta enzima rompe el fibrinógeno para provocar fibrina.
En ese desdoblamiento se van a generar ciertos fibrinopéptidos y estos causan, ven aquí, aumento de la permeabilidad vascular y pueden servir como quimiotácticos para leucocitos. Bueno, eso aquí en relación a esto, pero nosotros vemos que esto provoca el coágulo de fibrina, ¿verdad? Pero también se necesita que haya lisis de ese coágulo. Entonces está el sistema fibrinolítico. Y el sistema fibrinolítico, al activarse, va a producir fibrinógeno. Al producir fibrinógeno, va a generar plasmina. Y la plasmina, nosotros vamos a ver que va a disar, o sea, sí, disolver el coágulo de fibrina. Al disar el coágulo de fibrina, hay productos de desdoblamiento de la fibrina. Y aquí encontramos nosotros que va a haber también inducción de la permeabilidad vascular. Entonces, vemos aquí cómo va a provocar esa permeabilidad. Este mismo sistema fibrinolítico, al activarse la plasmina, va a activar estos dos fragmentos del complemento. Sí, el fragmento C3 y al desdoblarse el segmento C3A va a provocar permeabilidad y vasodilatación. Bueno, entonces esto del sistema de cinina lo vamos a ver más adelante, pero vean ustedes que los tres son activados primero por el factor 12, que se convierte en factor 12A, ¿verdad? Y de ahí ya empiezan a ser activos. Vean, el sistema de complemento es bien complejo y depende de hacia qué nos enfocamos, cómo se va a presentar. Entonces, muy brevemente, vamos nosotros, como les decía yo, enfocarlo en inflamación, muy brevemente. Y no se vayan a angustiar porque yo no voy a meter a preguntarles cosas tan específicas, ¿sí? Más que lo que quiero que captemos aquí. Entonces, tiene que ver con la inmunidad y tiene que ver con la inflamación, que es el motor del por qué lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, el desdoblamiento, o sea, el complemento son una serie de proteínas, ¿verdad? Que como les decía, no vamos a ver la función de cada una de ellas. Lo que nos interesa aquí es cómo sucede el desdoblamiento de C3. Y lo vamos a ver por varias vías. Entonces, nosotros vemos que puede ser por la vía clásica, por la vía de lectina y por la vía alternativa. La clásica es dependiente de anticuerpos y la de lectina y alternativa es independiente de anticuerpos.
no se necesita, pero todas van a provocar activación de C3 y después van a provocar generación de C5 convertasa. Y la C5 va a provocar lo de la vía lítica que vamos a ver ahorita, que da origen al complejo de ataque a la membrana, porque al final la mayoría va a tener que ver con la destrucción de microorganismos. Entonces, aquí tenemos todas las vías. Vemos en la parte superior la vía clásica, ¿verdad? Y es cuando les decía yo, un antígeno se une a un anticuerpo desde C1, ¿sí? Entonces se va a dar por esa vía cuando es complejo antígeno-anticuerpo. Si miramos el de la lectina, aquí va a ser la unión de un polisacárido que tiene sobre la superficie de los microorganismos. Y la vía, vamos a ver, la vía alternativa que está abajo, esa se inicia cuando se une directamente al microorganismo. Ahora, la vía de la lectina, perdón, la vía lítica, ven ustedes que va a ser, que no es, les voy a mostrar el anterior, que no estaba en estas tres, ¿verdad? Entonces, la vía lítica, nosotros vamos a ver que después de C3 se va a activar C5. Entonces, C5 se puede activar a través de la vía clásica y de la vía alternativa y genera dos fragmentos, C5A y C5B. Igual C3 produce C3A y produce C3B. Este va a tener una función de opsonina y fragmentos que pueden provocar inflamación. Ahora, la vía lítica, estos fragmentos C5A también van a producir inflamación. Miren, en el libro hay un error porque no, ahí revisan ustedes porque ahí dice que la vía lítica se forma a partir de C5A y no es así, sino que es a partir de C5B. Entonces vean aquí, C5 se producieron dos fragmentos, entonces el C5B es el que da origen a el complejo de ataque a la membrana. ¿Y qué es eso? Entonces, aquí lo encontré de otro libro. Entonces, las tres vías de la alternativa, la clásica y de la electina, todos llegan a activar el fragmento C3. Y el C3 se va a descomponer en C3A y en C3B. Entonces, el C3A tiene que ver con los aspectos de inflamación. Y el C3B, ven ustedes aquí, que va a servir como una partícula opsonizante. Ahora, van a ver ustedes más adelante que opsonización es partículas que estos fragmentos van a favorecer la inclusión
de la sustancia que hay que destruir, ¿sí? Entonces, el C3b va a favorecer esa inclusión dentro del leucocito. Bueno, entonces, de C3a y B, vamos a ver que va a venir la fragmentación de C5. Entonces, los fragmentos de C5a son los que tienen que ver con la inflamación. Y aquí nuevamente aparece el error. Miren, entonces yo les digo, yo no sé quién tiene la razón. ¿Por qué? Ustedes ven aquí, si están poniéndome atención, están viendo que C5a es el que tiene que ver con el complejo de ataque a la membrana. Y si vemos en el anterior, miren, pusieron atención. Niños, Que están al Sí, revés, doctora. porque en esta primera imagen muestra que el cubo es el del entonces, ajá, la otra está al revés. se los menciono porque aquí aparece que la vía lítica para el complejo de ataque a la membrana es con el fragmento C3b, mientras que en este es el fragmento C3a. ¿Sí? Entonces, que no piensen que es error mío, porque uno dice una cosa y otro libro dice otra, y estuve buscando y no encontraba, no sé quién de los dos tiene la razón. Pero después les voy a mencionar, aquí era el A y en el otro el B, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? El B. Entonces vamos a ver cómo se forma este complejo de ataque a la membrana. Entonces, la función biológica, ¿sí? Disculpe, pero sería el A, ¿verdad? No, Es el va a B. ser el B, Muy bien. es el B Gracias. hoy. Por Gracias, muy eso les amable. voy a enseñar más adelante cómo se forma y a ver si yo no estoy equivocada. Entonces, aquí tenemos las funciones del complemento biológicas, ¿verdad? Entonces les decía yo, uno, la lisis de lo que haya que destruir, microbios, lo que sea, a través del complejo de ataque a la membrana. Y lo otro, los efectos biológicos que van a tener los fragmentos que no participaron en el complejo de ataque a la membrana. Porque hay un fragmento A y hay un fragmento B, ¿verdad? Entonces, el que no tiene que ver con el complejo de ataque a la membrana son los que ejercen efectos biológicos en la inflamación. Y aquí tenemos esos fragmentos biológicos que sería C3a y C5a van a incrementar la permeabilidad vascular y la vasodilatación. Entonces, cuando les hablé de la histamina, que era el principal, ¿verdad? El principal y el inmediato, a comprar los cubos pero y me dice, mire, de pero eso ahí sí los tiene que pagar en vemos que efectivo también porque va a nosotros participar solo le hacemos el favor al doctor. Y estos así, fragmentos. O sea, y me dio risa el no dictamen solo de la clases porque histamina es dijo, ay no, yo no específica, sé porque solo sino ahí que nos vemos y casi no sé que qué. Y yo, varios de estos. Entonces, estos también no tienen sé, que no ver sé. con esa permeabilidad. Si es más adelante, es otra cosa, pero también participan en ese proceso. Entonces, C5a también participa en adhesión, en quimiotaxis y en activación
leucocitos. Entonces, cuando se hable del proceso de inflamación y se les empiece a hablar de que los leucocitos se adhieren, que los leucocitos van a irse por la quimiotaxis o que los leucocitos se activaron, estamos hablando que parte esto lo provocó. Porque es importante, nuevamente, los leucocitos tampoco están activados. Los leucocitos están, pero solo que se active un proceso de inflamación, entonces van a ejercer también sus funciones. Y el C5 hace que se activen. Entonces, cuando se abren de estos procesos, pues, estamos viendo que C5 tiene que ver. Cuando se hable de permeabilidad y vasodilatación, también C3A y C5A tienen participación. Y lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Vamos a ver, me voy a regresar para que vean. Tienen que ver el fragmento C3b como opsonina. Déjenme que regrese. En fagocitosis, C3b. Entonces, déjenme que regrese. Vean, aquí está, ¿ven? C3b que participa en la fagocitosis, siendo el C3b una opsonina. ¿Sí? Entonces, ese fragmento que quedó suelto es el que va a participar como opsonina. Las funciones biológicas del complemento, ya habíamos visto, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos, miren, esos fragmentos T3b va a participar como opsonina en la fagocitosis. Y aquí no sé si logran ver bien, pero aquí estamos viendo lo que les decía yo. Este es el complejo de ataque a la membrana. Cómo se van ensamblando para formar poros dentro del, llámese bacteria o lo que tengan que destruir, se van ensamblando y forman un poro que permite que entre líquido y así provocan la destrucción de esa bacteria. Entonces, si logran ver aquí, es C5b. ¿Se dan cuenta? Aquí a la parte izquierda, abajo está C5b, no es C5a. ¿Ya lo vieron? ¿Me están poniendo atención o no? Sí, doctora. Pero se recuerdan el cuadro que les había puesto, ¿verdad? Donde decía que era el C5A, pero no es el C5A, lo que es el C5b, ¿verdad? Aquí nuevamente, miren, está el C5b, ¿verdad? Entonces, después se van ensamblando en la pared y forman ese agujero. Es el que va a dar origen al poro para que pueda haber entrada de líquido
y con eso provoca la destrucción de la bacteria. Entonces es el C5b. Y ahí es donde se provoca la lisis del microorganismo. Ahora, el sistema de cininas, ven ustedes aquí que también es activado por el factor 12A. Entonces, escinde la precalicreína para formar calicreína. Y la calicreína escinde el fibrinógeno y nos va a provocar, nos va a dar origen a la bradicinina. Esta tiene que ver también, miren nuevamente, con vasodilatación, permeabilidad vascular. Y se menciona también con el dolor, ¿verdad? Entonces, esta es la otra proteasa que se activa. Repito, las la de coagulación, del complemento y de cininas. Todas se activan cuando se activa el factor 12 de la coagulación y forma el 12A. Entonces ya se empiezan a formar estos tres sistemas. Pero para que eso se dé, tiene que haber colágeno o membrana basal alterada, plaquetas activadas. Si no, no se da ese proceso, no se da eso. El ácido araquidónico también es otro de los mediadores químicos. No es motivo de nuestro tema que sepamos la composición química, ¿verdad? Sino que está en los fosfolípidos de la membrana celular. Entonces, nosotros vamos a ver aquí muy brevemente qué es lo que nos interesa, es que fosfolipasas, específicamente la A, pueden hacer que se active el ácido araquidónico. Entonces, este está en la membrana. Entonces, al tener escisión por las fosfolipasas, el ácido araquidónico va a dar origen a través de dos enzimas que son la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa, va a dar a lo que se conoce como metabolitos del ácido araquidónico, porque son ellos los que van a dar todas esas funciones de inflamación. No es propiamente el ácido araquidónico. Entonces, si a través de la ciclooxigenasa se va a formar prostaglandinas, y aquí hay varias, ¿sí? Tenemos varias prostaglandinas. Nosotros vamos a ver que tenemos la prostaciclina y el tromboxano. Entonces, la prostaciclina es un vasodilatador y el tromboxano es un vasoconstrictor. También tienen que ver con la permeabilidad, con lo que es la vasodilatación o vasoconstricción de los vasos. Las enzimas ciclooxigenasas pueden ser inhibidas
ya sea por la aspirina, por los AINES, ¿verdad? Pueden ser inhibidos. Y por eso es que ustedes ven que cuando alguien tiene un proceso inflamatorio, le dan estos para que esta vía se disminuya, ¿sí? Sea menos agresiva. Las prostaglandinas también tienen que ver con el dolor, ¿sí? Entonces, si se habla de dolor, vamos a ver que las prostaglandinas tienen que ver con eso. Al dar estos antiinflamatorios, disminuimos el dolor. Pero con estos antiinflamatorios no inhibimos la vía de la ciclooxigenasa, ¿verdad? Entonces, esta vía va a continuar. Y hay varios, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver aquí que son varios, pero si nos damos cuenta, el leucotrieno, que sería LB4, lo vamos a encontrar, ¿sí? Porque con ese nombre lo vamos a encontrar como LB4, tiene que ver con la quimiotaxis y con la agregación de neutrófilos, ¿sí? Entonces, los leucotrienos también tienen que ver con el incremento de la permeabilidad. Entonces, tanto las prostaglandinas como los leucotrienos. Pero lo que se pretende es que se disminuya ese edema, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al ácido araquidónico. Entonces, Ahora solo una pregunta, este LB4 es un metabolito del ácido. es por ahí, sí, por ahí va ahorita. Miren, pues, vamos entonces. Es directamente el ácido araquidónico el mediador químico. ¿Qué piensan? Serían sus metabolitos luego de Eh, pasar por ciertas enzimas. exacto. No es él propiamente, son los metabolitos del ácido araquidónico que se conocen como eicosanoides, ¿sí? Entonces, esos eicosanoides son los que vamos a tener nosotros, ¿verdad? Los leucotrienos y las prostaglandinas. Esos son los metabolitos que surgen a partir de las ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Entonces, de la lipoxigenasa no vamos a obtener prostaglandinas y de la ciclooxigenasa no vamos a obtener leucotrienos. ¿Cuál de las dos vías es la que en la que actúa los antiinflamatorios? Aspirina, AINES, ¿cuál es la vía que disminuye? La de la ciclooxigenasa. Ajá, así es. Y déjenme ver algo, porque me recuerdo que también se pueden utilizar esteroides. Y aquí, pero no tengo la seguridad, que
en ese caso pudiera afectar las dos vías. Vea, no solo las ciclógenas, pero no estoy muy segura, porque los esteroides son los más potentes antiinflamatorios, ¿verdad? Entonces, puede hacer que afecte las dos vías. Pero como les digo, no estoy muy segura. Tendría que buscar yo más para tener esa certeza. Luego tenemos el factor... entonces también les había dicho yo que no aparece aquí. ¿Con qué otros aspectos tiene que ver las prostaglandinas? Que más adelante pueda tenerse que ver. Las prostaglandinas tienen que ver con el dolor y la fiebre. Que no se les olvide. Sí, tienen que ver con el dolor y la fiebre. Y por eso es que se dan esos antiinflamatorios. Bueno, el factor agregador de plaquetas también es derivado de los fosfolípidos de la membrana. ¿Verdad? Sus funciones, muy brevemente, que estimulan las plaquetas y también van a causar vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular. Es más potente, pero no es el principal. ¿Qué hora tienen? Perdón. 8:30. Vamos bien. Entonces, vea, es más potente, pero no es el principal. Y también provoca, miren, adhesividad, quimiotaxis, degranulación y estallido oxidativo. El estallido oxidativo se va a dar y la degranulación cuando vean ustedes la fagocitosis, porque es ahí donde los leucocitos descargan los gránulos y ahí es ahí donde sucede este estallido oxidativo, ¿verdad? Para poder destruir lo que tenga que destruir el fagocito, ¿verdad? Principalmente microorganismos. Y también estimula síntesis de icosanoides. Entonces, esta función es bien importante, ¿verdad? La adhesividad de los leucocitos, quimiotaxis, la degranulación y el estallido oxidativo. Óxido nítrico, otro mediador químico que vamos a tener. Entonces, vemos que ya no es gránulos, vemos que ya no está circulante, pero sí es un gas. Es un gas en forma de radical libre, ¿verdad? Que se va a formar ahí en el momento que se necesite. Ahora, vean ustedes que lo van a emplear como un metabolito citotóxico. O sea, en el momento en que hay que destruir, se forma óxido nítrico y participa como un citotóxico para microbios. ¿En dónde encontramos el óxido nítrico? Lo vamos a encontrar en células endoteliales, en macrófagos y en las neuronas. Ahora, la síntesis va a ser a partir de L-arginina, oxígeno molecular y
nicotinamida, adenina, fosfato. Hay tres tipos, como le decía, depende de las células. Entonces, el tipo N, esta es enzima, ¿verdad? Tipo NOS está en las neuronas. Ahí es donde se encuentra este tipo. El que se encuentra inducido por citocinas es el tipo I. Y el que va a ser en las células endoteliales es el EENOS. Entonces, son los tres tipos que nosotros podemos encontrar. Y ustedes ya van a ver cuando se hable de inflamación, en qué momento se van a dar principalmente estos dos, ¿verdad? Que el inducido por citocinas y probablemente el primero sea el que se da en el endotelio, ¿verdad? Las funciones que tiene el óxido nítrico son múltiples en la inflamación. Vean, como les decía, probablemente el E, que va a ser rápido, potente, vasodilatador. Ya tenemos otro vasodilatador. Antagonista de la adhesión y agregación y de granulación. También es microbicida, ¿verdad? En macrófagos activados. Si no están activados los macrófagos, no producen óxido nítrico. Y aquí lo vemos, ¿ve? Cómo se va a producir para hacer, para tener una actividad citotóxica sobre el microbio. Ahora, los radicales libres de oxígeno. Nosotros aquí ya habíamos hablado algo de radicales libres, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Que se empieza, uno que puedan, de las lesiones que provocan radicales libres. Ahora, aquí se van a producir a partir de neutrófilos y macrófagos activados. Desde que el macrófago ya empieza un proceso, quimiotaxis va a ser, como les dije, como caminar al sitio de la lesión. Desde ahí ya se empieza a activar y desde ahí puede empezar a liberar radicales libres. En los complejos antígeno-anticuerpo también se van a liberar radicales libres de oxígeno. Y principalmente aquí, en la actividad fagocítica, que es donde se da lo que les decía yo, el estallido oxidativo. Ahora, como puede ser, supóngase que es una lesión bacteriana muy severa, y que se produzcan muchos radicales libres. Esos también pueden ser motivo de lesión agregada, ¿verdad? Entonces, daño al endotelio, pueden haber más permeabilidad de la deseada, ¿verdad? Inactivación de antiproteasas, y esto va a provocar daño a otras células, ya sean eritrocitos o parenquimatosas.
Entonces, por eso es que las infecciones tienen que controlarse a tiempo, porque estos radicales libres pueden provocar mayor daño. Entonces, nosotros tenemos antioxidantes internos, ¿verdad? Pero también podemos ayudarnos de antioxidantes externos cuando hay una inflamación severa provocada por una infección. Tenemos cantidades, ¿verdad? Pero no jugos ¿cómo se llama? Jugos enlatados. Eso ya no tendría el mismo efecto. Lo natural. Los constituyentes lisosómicos aquí se refiere, ¿qué contienen los lisosomas? ¿Qué contienen los lisosomas? Ya se fueron. No contienen enzimas para la degradación. Contienen, ¿quién habló? Yo, Sebastián. Sebastián. Gracias. A ver, quiero que me activen sus cámaras. ¿Por qué no participan, niños? Yo creí que este tema iba a ser bien chiquito y por eso les estoy dando lo más esencial, porque es muy amplio. Todos estos temas, como ven ustedes, son muy amplios. Entonces, estoy tratando de condensárselos. Entonces, como decía Sebastián, los lisosomas lo que contienen son enzimas, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que estos están dentro de los neutrófilos, pero si no está el neutrófilo activado, si no hay nada que ingerir o destruir, no pasa nada. Pero si se activan en la inflamación, entonces, si son muchos, sí pueden provocar lesión. Entonces, nosotros vemos que después de la destrucción de las células pueden quedar. Puede suceder también que desde el momento en que ellos empiezan a querer los neutrófilos, empiezan a querer formar esa vacuola fagocítica, están tan ansiosos de destruirlo que pueden liberar enzimas y eso pueda salir de la célula, ¿verdad? Durante esa formación de la vacuola fagocítica. O puede suceder también que cuando la partícula es muy grande, o llámese la sustancia que tienen que destruir, es muy grande,
y no logran englobarla, esas enzimas pueden salir al espacio extracelular. En este caso se llama fagocitosis fallida, porque no logra el neutrófilo llegar a cerrarse y destruirlo adentro con las lisosomas, con las glánulos, ¿verdad? Entonces, dos tipos de gránulos tienen los neutrófilos específicos y los azurófilos. Entonces, también tiene proteasas ácidas que para que tengan buena función es dentro del fagolisosoma. Cuando está dentro y se formó el fagolisosoma, ahí es el pH óptimo, ¿verdad? También hay proteasas neutras y tenemos la elastasa, colagenasa y la catepsina. Ahora, estas catepsinas pueden provocar destrucción de la elastina de los tejidos como colágeno, membrana basal y otras proteínas de la matriz. Estos también se pueden formar de manera directa para generar anafilatoxinas, ¿verdad? Y actuar como también para destruir. Entonces, esto no sé ni qué decir. Entonces, si la filtración no se controla, ¿verdad? Ven ustedes que puede haber mayor permeabilidad vascular y mayor daño a los tejidos. Por eso es necesario que el proceso sea controlado y evitar mayor daño. Ahora, cuando se habla de neuropéptidos, específicamente, ustedes van a ver que al inicio de la respuesta inflamatoria es que va a aparecer y específicamente vamos a tener que es la sustancia P, porque han de haber más neuropéptidos, pero específicamente aquí se habla de la sustancia P y que también tiene que ver con señales dolorosas. Entonces, cuando les hablen de la primera etapa de permeabilidad vascular, va a estar presente, ¿eh? La sustancia P. Y las citocinas. Entonces, aquí vamos a ver cómo las citocinas, vean cómo pueden tener efectos tanto hacia ellas mismas, hacia células vecinas, o que pueden actuar a distancia, ¿verdad? Entonces, pueden ejercer su función a otras células. ¿Quiénes los van a producir? Linfocitos y macrófagos activados. Ahora, cuando estamos hablando de citocinas, estamos hablando de todas esas sustancias en general, ¿verdad? Pero después nos aparecen interleucinas, factor de necrosis tumoral, quimiosinas, todas ellas son citocinas. Entonces, les han dado otros nombres de acuerdo a quienes las producen. Entonces, se habla de linfocinas, quimiosinas, interleucinas, pero todas son citocinas.
Las principales en la, en la, como mediadores de la inflamación, como les decía yo, hay muchas, pero las principales en la inflamación, tomen en cuenta estas dos, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Y vean aquí cómo en este cuadro, que no sé si creo que sí lo tiene el libro, pero cómo a partir de productos bacterianos, ¿verdad? O de complejos inmunitarios, o de toxinas, o de lesiones físicas, o de otras citocinas, van a activar a los macrófagos y los macrófagos van a producir estos que les había mencionado, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Entonces, miren la amplitud de funciones que tienen, ¿sí? Tienen que ver en reacciones de fase aguda, que se las van a mencionar, en el endotelio, en los fibroblastos y efectos sobre los leucocitos. Entonces, hasta aquí todos los mediadores químicos de la inflamación. Quien quiera profundizar lo puede hacer, ¿verdad? Pero son aspectos generales los que, necesitamos. Entonces, por favor, en lo que yo les tomo la foto, miren si pueden registrar su asistencia, por favor. No aparece el link, doctora, disculpe. Ya seguro. Es que ese problema es el que yo, por eso, ese fue el problema, en ninguna de las dos secciones, porque sí está puesto. Yo sí la pude encontrar, Sí, doctora. aparece, doctora. Sí, se tiene que meter desde el calendario. Ahí está la actividad. Pues entonces entre en el calendario, por favor. Doctora, yo también tengo una pregunta. De la asistencia. No, con respecto a qué libro es el que vamos a usar para esto. Lo que son mediadores químicos es el que estamos usando. ¿Sí? Es que miren, en el la próxima clase va a participar el doctor Manolo Orellana. Entonces, él les va a dar, solo denme un segundo, que es que si no me voy a confundir. Él les va a dar esa parte. Entonces, esperemos yo voy a comunicarme con él y entonces yo les aviso a través de sus compañeros. ¿Sí? Entonces deme chance a que averigüe, porque si no tendría que ser
con este libro. Em, ¿Pudieron todos registrar la asistencia? Doctora, gracias. Ah, bueno, perfecto. Es que yo no sabía, yo no conozco mucho esto, entonces no sabía dónde estaba realmente. Bueno, entonces, en relación a los mediadores, sí, en este momento yo les puedo decir que es con el libro que estoy usando. Les digo, mire, cada libro y cada artículo lo pone de diferente manera. Y ya vieron esto que les mostré con el A, con el B, y ayer me pasé todo el santo día aclarando esa situación. Pero como tiene uno que evaluar, en algo se tiene que basar. Entonces, yo me baso en el libro que estoy utilizando. Cuando hagamos nuestro propio documento, nuestro propio libro, entonces ya va a ser diferente, pero mientras tanto es sobre el libro que les envié. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? Creo que no, doctora, gracias. Bueno, entonces traté de darle lo más sencillo en cuanto a los mediadores. Pero el tema es amplio, muy, muy amplio, que no es, creo que el médico sí tiene la obligación de profundizar más en este tema. Nosotros lo, lo vimos a partir de inflamación. Probablemente cuando miren otros temas que no sé cuáles, por decirles, yo pude ver que la histamina ya la relacionan con otros procesos que no consideramos aquí. Las prostaglandinas, no sé si en bioquímica, ahí ven ya su composición química y probablemente le van a pedir en qué otros procesos las van a encontrar. Pero aquí, lo que hablamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, que tengan muy buen día y nos vemos la próxima semana. Bien, doctora, feliz día. Igualmente, Feliz día, doctora. feliz día.